Los dones de la imperfección. 5. Lecciones de oro para vivir con autenticidad. Después de los 50 bienvenidos. Hay una voz que casi todos llevamos dentro, que raramente nombramos en voz alta, pero que escuchamos con una frecuencia y una intensidad que nadie que no la tenga podría imaginar. Es la voz que dice: no soy suficiente. No soy suficientemente bueno padre, buena madre, suficientemente exitoso, suficientemente delgado, suficientemente valiente, suficientemente interesante. La voz que evalúa cada decisión a través del filtro de lo que otros pensarán. La voz que convierte cada error en evidencia de una insuficiencia fundamental. Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, que lleva más de 2 décadas estudiando la vergüenza, la vulnerabilidad y la conexión humana, llegó a esta voz por el camino más honesto posible, escuchándola en miles de personas y reconociéndola en sí misma. Y lo que descubrió, después de años de investigación que empezaron buscando respuestas académicas y terminaron produciendo una transformación personal, es algo que resulta a la vez perturbador y profundamente liberador, que esa voz no es la verdad sobre quiénes somos, es la vergüenza, y que aprender a reconocerla, a resistirla y a vivir a pesar de ella no requiere ser perfecto ni invulnerable, requiere exactamente lo contrario. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro de los dones de la imperfección, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida cargando con décadas de esa voz y con el deseo genuino de vivir lo que queda con más autenticidad, más valentía y más compasión hacia nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente transforman la relación que uno tiene consigo mismo cada día. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte brevemente quién es Brené Brown y por qué su trabajo ha resonado con una fuerza tan extraordinaria en el mundo hispanohablante. Brené Brown nació en Texas en 1965 y construyó su carrera como investigadora social especializada en lo que ella llama las experiencias innombrables. La vergüenza, el miedo, la vulnerabilidad, el sentido de pertenencia. Publicó Los dones de la imperfección en 2010, el mismo año en que su charla TEDx sobre la vulnerabilidad se convirtió en un fenómeno global con más de 50 millones de visualizaciones, siendo una de las 5 charlas TED más vistas de la historia. El libro ha vendido más de 3 millones de copias en 30 idiomas y fue incluido por Forbes en la lista de los 5 libros que realmente pueden cambiar la perspectiva de vida de alguien. Lo que distingue a Brown de muchos investigadores es que no habla sobre la vergüenza y la vulnerabilidad desde la distancia clínica del laboratorio. Habla desde la experiencia personal de alguien que llegó a sus preguntas de investigación porque las vivía en carne propia, y que encontró en sus propios datos algo que transformó la manera en que entendía el valor, el coraje y el amor. Para quien llega a este libro con 50 o más años de vida vivida, sus páginas suenan no a teoría, sino a reconocimiento. Lección 1. La vergüenza no eres tú. Es una voz que aprendiste, y puede desaprenderse. Esta primera lección es la que da sentido y coherencia a todo el trabajo de Brown. La vergüenza, tal como ella la define con precisión y con un matiz que resulta importante, no es lo mismo que la culpa. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. Y esa diferencia, aparentemente sutil, tiene consecuencias enormes en cómo una persona se relaciona consigo misma y con los demás. La culpa puede ser constructiva, reconocer un error, hacer las paces con él y actuar de manera diferente. La vergüenza es paralizante porque no señala a un comportamiento, sino a la persona entera. No a lo que hice, sino a lo que soy. Y cuando esa voz se instala de manera profunda y crónica, produce exactamente los comportamientos que más daño hacen en las relaciones y en la vida. El perfeccionismo como escudo, el entumecimiento emocional como refugio, la desconexión como mecanismo de supervivencia. Para quienes tenemos 50 años o más, esta distinción llega con un reconocimiento que puede resultar doloroso y liberador al mismo tiempo. Porque a esta edad, uno ya tiene el inventario bastante completo de todas las veces que la voz de la vergüenza determinó una decisión, evitó una conversación, cerró una puerta que podría haber estado abierta.
Todas las veces en que no dijimos lo que pensábamos por miedo a parecer inadecuados. Todas las veces en que no pedimos ayuda porque eso confirmaría que éramos insuficientes. Todas las veces en que el miedo al juicio de los demás pesó más que el propio criterio. Brown no nos dice que esa voz desaparezca fácilmente. Nos dice que puede reconocerse, que puede nombrarse y que, nombrada con honestidad y con compasión hacia uno mismo, pierde gran parte de su poder. Lección 2. La vulnerabilidad no es debilidad. Es el lugar donde nace todo lo que importa. Esta segunda lección es la que más directamente contradice los mensajes que la cultura, especialmente la cultura del éxito y de la fortaleza, nos ha transmitido durante décadas sobre cómo debe ser una persona capaz y respetable. Brown nos dice algo que resultó tan contraintuitivo cuando lo publicó, que tardó años en encontrar su lugar en el discurso público y que ahora resulta difícil de refutar. Que la vulnerabilidad no es una señal de debilidad, sino la condición necesaria para todo lo que genuinamente importa en una vida humana. El amor requiere vulnerabilidad porque amar implica el riesgo de la pérdida. La creatividad requiere vulnerabilidad porque crear implica el riesgo del juicio. La pertenencia genuina requiere vulnerabilidad porque pertenecer implica mostrarse como uno es en lugar de como uno cree que debería ser. El coraje requiere vulnerabilidad porque actuar desde los propios valores implica el riesgo del fracaso y de la desaprobación. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una dimensión particular, urgente y a veces dolorosa de reconocer en la propia historia. Porque a esta edad, uno ya ha pagado el precio concreto y verificable de muchas vulnerabilidades evitadas a lo largo de décadas. Las relaciones que no llegaron a su profundidad posible porque nadie se atrevió a mostrarse del todo ni a pedir lo que necesitaba. Las conversaciones importantes que quedaron permanentemente en la superficie porque la honestidad sobre los propios sentimientos parecía demasiado arriesgada o demasiado costosa emocionalmente. Los proyectos creativos, personales o profesionales, que nunca se intentaron porque el miedo al fracaso o a la ridicularización fue más fuerte que el deseo genuino de intentar. Los te quiero que no se dijeron a tiempo. Los lo siento que se postergaron indefinidamente. Las peticiones de ayuda que nunca llegaron porque pedirlas hubiera confirmado la insuficiencia que tanto se temía revelar. Brown no nos invita a una vulnerabilidad sin límites, sin discernimiento ni sin cuidado sobre con quién y cuándo uno se muestra. Nos invita a algo mucho más específico y mucho más valiente, a la disposición de mostrarse como uno genuinamente es con las personas que han demostrado merecer ver ese lado real, y a actuar desde los propios valores aunque el resultado no esté garantizado y aunque la exposición produzca incomodidad. Este es el momento de hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que ya ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre la vergüenza, la vulnerabilidad y el coraje. Aprender sobre la imperfección a esta edad no es renunciar a la excelencia ni a las aspiraciones. Es liberarse del perfeccionismo que sabotea exactamente lo que más se quiere construir. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente poderoso. ¿Por qué el perfeccionismo es el enemigo del crecimiento? ¿Cómo cultivar la gratitud y la alegría en medio de la imperfección? ¿Y qué significa ser suficiente en el sentido más profundo y más práctico de la palabra? Sigue con nosotros. Lección 3. El perfeccionismo no es aspirar a la excelencia, es un escudo contra el juicio ajeno. Esta tercera lección es la que más sorprende a quienes llegan al libro creyendo que el perfeccionismo es una virtud, una señal de altos estándares y de seriedad con el propio trabajo. Brown nos dice algo que la investigación confirma de manera consistente y que resulta difícil de aceptar al principio, que el perfeccionismo no tiene que ver principalmente con la calidad del trabajo, sino con el miedo al juicio. Que la persona perfeccionista no persigue la excelencia por amor al proceso o al resultado, sino como escudo. Si soy perfecto, nadie podrá criticarme. Si no cometo errores visibles, nadie podrá ver mis insuficiencias. Si lo hago todo bien, estaré a salvo de la vergüenza. Y ese escudo tiene un costo enorme. Paraliza la acción, congela la creatividad, impide el aprendizaje que solo viene del error y agota una cantidad de energía que podría estar dirigida al trabajo real, a las relaciones reales y a la vida real.
Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación muy concreta en los patrones que hemos podido observar en la propia vida. Los proyectos que nunca se terminaron porque nunca estaban suficientemente bien. Las conversaciones que se evitaron porque las palabras perfectas nunca llegaron. Los vínculos que se mantuvieron a distancia porque mostrarse imperfecto parecía demasiado arriesgado. Brown nos dice que la antítesis del perfeccionismo no es la mediocridad, sino lo que ella llama la sana ambición. Hacer el trabajo lo mejor posible porque importa hacerlo bien, y al mismo tiempo, reconocer que la imperfección es parte inevitable del proceso, y que aprender de ella es más valioso que evitarla a cualquier costo. Lección 4. La gratitud y la alegría son prácticas, no estados. Cultívalas aunque sea incómodo. Esta cuarta lección es una de las más inesperadas y más profundamente prácticas del libro. Brown, después de años de investigación sobre lo que distingue a las personas que viven con mayor bienestar emocional de las que no, identificó algo que al principio le pareció sorprendente, que las personas más capaces de experimentar alegría genuina son precisamente las que más activamente practican la gratitud. No como sentimiento espontáneo que aparece cuando las cosas van bien, sino como práctica deliberada, cotidiana y a veces incómoda de reconocer lo que hay en la propia vida que merece ser valorado independientemente de las circunstancias. Lo que Brown descubrió también en su investigación es que muchas personas, especialmente las que han vivido pérdidas o dificultades significativas, desarrollan un mecanismo de protección que consiste en no permitirse sentir alegría completamente, porque hacerlo las expone a la vulnerabilidad de la pérdida futura. Disfrutan a medias, celebran con reservas, se alegran con un ojo puesto en lo que podría salir mal. Y esa protección tiene el efecto paradójico de reducir exactamente la experiencia de bienestar que intentaba proteger. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación inmediata y muy concreta. La práctica de la gratitud como entrenamiento deliberado de la atención hacia lo que ya está bien, hacia lo que ya es suficiente, hacia los momentos ordinarios que merecen ser vividos con presencia completa antes de que se conviertan en recuerdos. Lección 5. Soy suficiente. Estas 3 palabras son el acto más valiente y más transformador que existe. La quinta y última lección de los dones de la imperfección es la que Brown presenta como la síntesis de todo el camino que el libro propone recorrer. 3 palabras que suenan simples y que resultan extraordinariamente difíciles de creer del todo para la mayoría de las personas. Soy suficiente. No soy suficiente si alcanzo esta meta, si obtengo esta aprobación, si corrijo estos defectos. Soy suficiente ahora mismo, con esta historia, con estas cicatrices, con estos errores acumulados y con estas partes que todavía no funcionan como quisiera. Suficiente para merecer amor genuino, conexión real, pertenencia auténtica y una vida que valga la pena ser vivida con presencia y con alegría. Para quienes tenemos 50 años o más, llegar a esas 3 palabras con una convicción genuina, encarnada y no solo declarada como afirmación decorativa en un espejo, es quizás el trabajo interior más importante, más difícil y más transformador que podemos hacer en esta etapa de la vida. Porque a esta edad, uno ya tiene suficiente perspectiva acumulada para ver con una claridad que antes era más difícil de sostener que la promesa implícita de que algún día llegaremos a ser suficientes. Cuando logremos esta meta, cuando corrijamos este defecto, cuando obtengamos la aprobación de esta persona importante, cuando el cuerpo sea diferente o la situación sea mejor, nunca se ha cumplido del todo, ni se cumplirá. Y que la única manera honesta y duradera de vivir la segunda mitad de la vida con la plenitud, la autenticidad y la alegría que genuinamente merece es empezar desde la creencia de que ya se es suficiente. No como conclusión de un trabajo de transformación ya terminado y perfectamente resuelto. Como punto de partida de un camino que todavía está por recorrerse, con todo lo que queda por aprender y por vivir, pero desde un lugar de valía propia que no necesita ser ganado ni demostrado a nadie para ser real. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro de los dones de la imperfección de Brené Brown, especialmente seleccionadas para quienes queremos vivir la segunda mitad de la vida con más autenticidad, más valentía y más compasión genuina hacia nosotros mismos. La vergüenza no eres tú, sino una voz aprendida que puede desaprenderse.
La vulnerabilidad no es debilidad, sino la condición de todo lo que importa. El perfeccionismo es un escudo contra el juicio ajeno y no un camino hacia la excelencia. La gratitud y la alegría se cultivan deliberadamente. Y soy suficiente son las 3 palabras más valientes y más transformadoras que existen. 5 lecciones que no piden más logros ni más correcciones. Piden la valentía de mirarse con honestidad y con compasión y de decidir que lo que ya se es, ya merece ser vivido de todo corazón. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida la voz de la vergüenza sigue siendo más fuerte? ¿Y hay algo que llevas tiempo queriendo hacer, decir o ser que el miedo al juicio de los demás ha mantenido en espera? Porque la vida que mereces vivir no empieza cuando seas suficientemente perfecto. Empieza en el momento en que decidas que ya lo eres. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más valiente, un poco más auténtico y un poco más tuyo.